Continuamos con la información económica en Canal E. El factor dolarización que incluye la política argentina en la previa de estas elecciones ha llamado la atención en distintos lugares del mundo. No solamente en el continente, no solamente aquellos países que ya han pasado por un proceso como ese y quieren ver si hay una evolución distinta de lo que pasó en sus respectivos países. Estoy hablando, por ejemplo, especialmente de Ecuador, que a pesar de dolarizar no terminó con el déficit fiscal, de hecho cayó un par de veces en default. Y si no es porque la gente aprueba, en este caso, la seguridad de tener al dólar como moneda, bueno, no serían pocos los economistas que aconsejarían salir de la dolarización allí. Pero también se mira en Europa para ver ese proceso cómo puede evolucionar en la Argentina. Saludo a Manuel Hidalgo. Manuel es economista de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España, y tiene la generosidad de atendernos. Un saludo cordial desde Argentina, señor. Muchísimos saludos desde España. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, es que nos interesa mucho el punto de vista de expertos españoles para ver cómo se ve la economía argentina desde una perspectiva tan distinta como la que tiene España y sobre todo un proceso de dolarización que algunos comparan en la Argentina, a mi criterio erradamente, cuando se salió de las monedas locales para ir al euro en su momento. Quiero preguntarle su opinión sobre eso. Sí, bueno, en España ha habido un debate, de hecho, cuando Milei anunció que iba o que quería dolarizar la economía argentina en el caso de que llegara al poder en vuestro país. Pues obviamente aquí surgió un debate pues de personas que estaban a favor de esa medida y después pues, había evidentemente un debate de personas que consideraban que era una medida errónea. Y surgió en ese mismo momento precisamente una comparación como cuando ocurrió que en España pues abandonamos nuestra moneda, la peseta, y nos incorporamos al euro, ¿no? Es verdad que dolarizar una economía es algo así como ceder tu soberanía monetaria a un tercero, que es lo que podría parecer que es, por ejemplo, la asociación en una sola moneda de diversos países. Pero aquí hay una pequeña diferencia y yo creo que esto es lo que en lo que se debe de centrar cualquier comparación entre dolarizar una economía y adoptar una moneda común. Por un lado, la dolarización de una economía, como he dicho, es ceder la soberanía monetaria a un tercero, en este caso Estados Unidos, que es quien tendría la responsabilidad de una política monetaria que respondería a las necesidades monetarias y económicas y cíclicas de Estados Unidos. En Europa, a pesar de los shocks asimétricos y que muchas veces el Banco Central Europeo parece responder más a la necesidad de uno de los países que del resto. Sí, sí es verdad que el Banco Central Europeo pues trata de responder a lo que nosotros llamaríamos un ciclo europeo, al cual España, en nuestro caso, en mi caso, se adhiere de forma muy estrecha. Por lo tanto, son dos situaciones muy diferentes, con costes similares, pero diferentes también en algunos sentidos y con beneficios también muy diferentes en el caso de que sean adoptados. Bueno, en el caso de la Argentina, además con la dolarización, bueno, ya nos pasó con la convertibilidad allí en los años 90, también quedamos muy expuestos a fenómenos externos para los que no estamos tan preparados, y no preparados desde el punto de vista técnico, sino preparados desde el respaldo de nuestra economía. Sí, efectivamente. El problema de adoptar en este caso, como fue el caso de la convertibilidad en los 90, o bien en el supuesto caso de que se adoptara una dolarización, yo trato siempre de explicar que esa situación es adoptar un tipo de cambio o es dejar el tipo de cambio al arbitrio de cuestiones económicas que nada tienen que ver o posiblemente no tengan nada que ver con la economía argentina. Por ejemplo, lo que sucedió en los 90 fue que la apreciación del dólar presionó muchísimo al sector industrial argentino y este tuvo que dejar de exportar y ahí empezó a iniciarse un problema que a medida que se fue agravando pues terminó en lo que terminó. ¿Por qué? Pues porque normalmente el tipo de cambio sirve como para choques, a posibles shocks externos que afectan a la economía, en este caso la argentina, también podría ser, por ejemplo, en su caso la española, ¿no? Pues bien, evidentemente el no disponer de una política monetaria propia, en el caso de que fuera responsable también, evidentemente, pero en el caso de no disponerla, lo que hace es exponer a la economía de un país a choques externos de la forma más dura posible y por lo tanto los ajustes suelen ser muchísimo más amplios y más intensos que en el caso de poder disponer de una soberanía monetaria y por lo tanto sobre el tipo de cambio. Manuel, ¿coincide usted con aquella visión de algunos economistas que señalan que es un sistema que sirve para economías más pequeñas como la de El Salvador, eventualmente Ecuador, pero no economías más grandes en esta área, porque al lado de las economías europeas la Argentina tiene una estructura de Producto Bruto Interno pero muy pequeña, pero para economías más grandes es un problema?
Sí, efectivamente. Una dolarización de una economía puede ser hasta natural cuando esa economía no solo es pequeña, sino que además también sus vínculos con el país origen de esa moneda es tan estrecho que al final prácticamente puede venir hasta bien lo que nosotros llamaríamos de facto una unión monetaria, porque la dolarización puede parecerse a algo similar a ello, ¿no? Pero sin embargo, en el caso de la Argentina es muy diferente. Estamos hablando de una economía grande, es una economía grande a pesar de todo, es una economía poderosa, tiene sectores más diversos. Su vinculación, por supuesto, con la economía norteamericana es importante, pero igualmente lo es con otras zonas geográficas. Y en este caso, establecer una dolarización lo que haría sería beneficiar aquellas relaciones que establecemos con el país origen de la moneda, pero dificultaría o establecería un muro, en algunos casos, con las relaciones comerciales con terceros países. Por eso es difícilmente comparable, en este caso, que la dolarización de una futura o posible dolarización de la Argentina con una dolarización como ha sucedido, por ejemplo, en Ecuador, El Salvador o, por ejemplo, también Panamá, que son economías muy diferentes. La idea de dolarizar y la aprobación que tendría el hecho de dolarizar es para terminar con la desconfianza ya histórica y estructural que hay sobre la moneda argentina, el peso, que se nos licúa entre las manos. La pregunta que tengo que hacerle, Manuel, es, en todo caso, no es esto lo que hay que hacer al principio del camino, sino al final del camino, porque dolarizar no te corrige los desequilibrios que te llevan a este desastre que vive Argentina económicamente. Sí, efectivamente, yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que hay que entender que el problema de la moneda argentina no es un banco central que se dedica a imprimir pesos. Eso diríamos que es la consecuencia de un mal mucho mayor. Es decir, sabemos muy bien que la capacidad que tiene una economía para responder y para respaldar su moneda depende también de la solidez que tienen sus instituciones políticas y en este caso también las fiscales. De hecho, la visión que muchos economistas tenemos, yo creo que la que se va consolidando, es que los casos de hiperinflación, como el que pueda estar experimentando Argentina o como se han experimentado en el pasado en otros países, en la propia Argentina también, no es tanto un problema monetario, sino un problema fiscal. Por lo tanto, lo que necesitamos, ante todo y sobre todo, son dos cosas. En primer lugar, y esto también lo digo desde España, en donde tenemos un problema fiscal que tenemos que resolver. No podemos ir dando lecciones a todo el mundo como si aquí lo hiciéramos todo perfectamente. Pero sí es verdad que lo primero que necesitamos es una responsabilidad fiscal, es decir, se pueden asumir déficits, pero estos tienen que ser controlados, no pueden ser continuos ni excesivos. Y en segundo lugar, por supuesto, lo que necesitamos es un banco central que sea independiente, es decir, que no responda a las llamadas de la política fiscal para licuar, como ha dicho, o para monetizar, como se suele decir, esos déficits. Por lo tanto, la dolarización no es la solución a estos problemas. La solución a estos problemas pasa por introducir reformas profundas en las instituciones políticas y fiscales de la Argentina para que, de alguna manera, se genere una confianza con los argentinos primero y después con el exterior. Vamos a ver, Manuel, usted ha publicado un artículo muy interesante en el semanario especializado 5 días que después ha sido reproducido por El País. La verdad es que he leído en detalle la nota y quiero preguntarle por algo que usted deja caer en el medio de la redacción. ¿A cuántas presiones sometería el sistema bancario? ¿Cómo respondería el sistema bancario frente a la dolarización? Claro, aquí hay un pequeño problema. Es decir, para dolarizar necesitamos dólares. Y el problema de los dólares es que hay que comprarlos. Es decir, es verdad que los argentinos tienen una enorme cantidad de dólares guardados porque obviamente la desconfianza hacia el peso pues, les ha llevado a dolarizar de facto la economía argentina, pero es el gobierno el que tiene que crear una base monetaria de dólares para sustituir los pesos por dólares. De lo que se ha hablado, y permíteme que si me equivoco pues me corrijas, pero de lo que se ha hablado por lo que he leído y mucho en el debate argentino entre los propios economistas argentinos es que una de las opciones que se han planteado es el intercambio de deuda pública argentina por dólares, es decir, vender esa deuda pública que ahora mismo está en el seno del Banco Central. Pues bien, ¿cuál es el problema? Que nada más que mencionar esto, anunciarlo, puede provocar una devaluación de esa deuda. ¿Por qué? Vamos a ser serios y responsables, es decir, tenemos un problema de confianza y colocar ahora inmensas cantidades de deuda pública argentina en el mercado seguramente la devaluaría. Pero al devaluarla, evidentemente quien las posee tendrán un problema en su activo y evidentemente el sistema bancario argentino está expuesto a esta situación. Esto puede llevar, como se ha mencionado por parte de muchos economistas de su país, puede llevar a un proceso de hiperinflación y de problemas financieros graves. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se anuncia y cómo se anuncia, porque a lo mejor no llegamos a tiempo ni siquiera a poder dolarizar porque antes la economía se nos ha muerto. Y este es el principal problema, a mi entender. Manuel, quiero agradecer muchísimo su tiempo. A vosotros la llamada y, por supuesto, un saludo muy,
muy afectuoso desde España. Un saludo muy cordial. Emanuel Hidalgo, economista de